soy director de Espacio Público y estaré a cargo de moderar este panel de conversación sobre derechos sociales. Les recuerdo enviar sus preguntas al correo electrónico hablemosdelaconstitucion@espaciopublico.cl. Seleccionaremos algunas preguntas al final de esta conversación para nuestros panelistas. Y a continuación presento cada uno de ellos. En primer lugar, le damos la bienvenida a Verónica Mundurraga. Verónica es magíster y doctora en Derecho por la Universidad de Chile. Es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez, forma parte del directorio de Espacio Público y también de la Fundación Pro Bono. Es además consejera de Comunidad Mujer, miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Iguales e integrante de la Red Latinoamericana de Académicas y Académicos del Derecho y del Seminario Latinoamericano de Teoría Constitucional y Política. Es, en mi opinión, si me permiten, una de las principales especialistas en derechos sexuales y reproductivos en nuestro país y en América Latina. También nos acompaña Rodrigo Pimmi. Rodrigo es abogado con maestría en Sociología del Desarrollo en la Universidad París I. Tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Amiens. Es profesor y catedrático emérito de la Universidad Nacional de Colombia, profesor visitante en distintas universidades internacionales. Es miembro de la Comisión Internacional de Juristas y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas entre los años 2015 y 2022. Es además es columnista del Espectador y sus áreas de especialización son derechos humanos y en particular derechos económicos, sociales y culturales. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Y finalmente nos acompañará desde España Joan Subirats. Joan es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona y catedrático emérito de Ciencia Política de la Administración en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es fundador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y sus áreas de especialización son gobernanza, gestión pública y análisis de políticas públicas en exclusión social, así como en problemas de innovación. Es genuinamente un honor tenerlo a él y por esas cosas de la vida hoy es ministro de Universidades del Gobierno español. Bien, vamos a comenzar con Verónica y me gustaría hablar con Verónica de cómo ves el diseño de derechos sociales en el proyecto de nueva Constitución. ¿Cuál te parece que son sus activos? ¿Cuáles además pueden ser sus faltas de comprensión? Es decir, poner en perspectiva el texto que creo que parece relevante para iniciar esta conversación. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuando conversamos antes con Luis, yo le pedí que hiciera esta pregunta porque con todos los debates que hemos tenido en Chile hasta ahora sobre este tema, creo que hay como mucha incomprensión sobre la forma en que los derechos sociales están regulados en la nueva Constitución. Entonces le dije a Luis, ¿sabes qué? Sería bueno hacer una especie como de mirada panorámica a cómo quedaron regulados los derechos sociales en la Constitución. Yo diría que, bueno, lo primero, y tomando el espíritu, como una de las conclusiones principales del panel anterior, yo creo que esto hay que mirarlo con perspectiva y con la pregunta de, ¿responde esto a las demandas, digamos, que llevaron al proceso constituyente? Y yo creo que, bueno, en el núcleo de las demandas del proceso constituyente estaba la idea de que teníamos que fortalecer un Estado social de derecho, que las personas realmente estaban esperando el reconocimiento de más derechos sociales, y eso fue así, por lo tanto respondería a eso. Y yo creo que en la definición que se da en la Constitución como Chile, como un Estado social y democrático de derecho, refleja muy bien la forma en que quedaron regulados los derechos tanto civiles y políticos como los derechos sociales y culturales y ambientales también en la Constitución. Cuando se habla de un Estado social y democrático de derecho, en el fondo se está como recogiendo toda la tradición constitucional desde el constitucionalismo del siglo XVIII, o sea, el Estado liberal, por lo tanto hay un reconocimiento de la idea de Estado de derecho, que el Estado
Estado tiene que estar sujeto a la ley, ¿no es cierto? Esta idea de que quizás el Estado es una amenaza a las libertades personales y por lo tanto el Estado tiene que estar sujeto a la ley, eso se mantiene, y la idea de igualdad ante la ley también, pero es un Estado social de derecho en el que queremos reconocer que todas las personas tienen que tener las condiciones materiales básicas para hacer posible el desarrollo de su vida, ¿no es cierto?, y que esas libertades tengan sentido. Y es un Estado democrático también, por lo tanto un Estado que busca la inclusión y la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas. Y coherente con eso está la norma en la nueva Constitución sobre cuáles son las obligaciones del Estado. Y son obligaciones de respetar, de promover, de proteger y de garantizar. Eso son palabras que tienen significado en el constitucionalismo y en el derecho internacional de los derechos humanos. Significa que respecto de las libertades el Estado tiene que abstenerse de afectarlas en su núcleo, que tiene que promover, que tiene que hacer educación, que tiene que proteger, que significa que tiene que asegurar que otros no afecten los derechos protegidos por la Constitución, que terceros no afecten los derechos protegidos por la Constitución, y tiene que garantizar, que significa que tiene que crear todas las condiciones y hacer todas las modificaciones necesarias en materia de normas y políticas públicas, en el fondo, para asegurar que los derechos sean operativos en la práctica. Después se establecen ciertos principios aplicables a los derechos sociales. Está el principio de progresividad en su financiamiento, por lo tanto eso estoy segura que lo vamos a conversar aquí en el panel. Está el principio de no regresión de los derechos fundamentales. Eso a veces también se caricaturiza, no significa que nunca se pueda volver, sino que hay una carga de fundamentación en caso de que haya que retirar los derechos sociales, porque por supuesto que ese es un problema, entonces tiene que haber una carga de fundamentación muy robusta, digamos, para poder hacerlo. Y el principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, que se introdujo en esta Constitución y que viene de la experiencia colombiana, y que esa es una reforma a la Constitución colombiana para introducir ese derecho. Y yo diría que lo que caracteriza la regulación de los derechos es un intento por concebir los derechos como de forma integral. O sea, si uno piensa en el derecho a la salud, por ejemplo, contiene como aspectos de protección de la autonomía de las personas en relación a su salud, pero también contiene prestaciones y también contiene las obligaciones del Estado. Hay también mucha entrega a la ley de cómo se regula, pero la Constitución establece estándares, porque quiere, por ejemplo, en materia de salud dice: las políticas públicas tienen que preocuparse de las condicionantes sociales de la salud. En materia de derecho a la vivienda y al territorio, tiene que asegurar la seguridad en la tenencia, tiene que asegurar que la vivienda esté cercana a los lugares digamos, donde uno hace la vida, tiene que asegurar que proteja la vía comunitaria, etc. Entonces establece estándares, pero la forma en que se cumplan los estándares se entregan a la ley. Entonces, no es que esté en la Constitución regulada las políticas públicas en detalle. Hay mucho detalle de estándares generales, o sea, queremos que digamos, cumplir ir hacia allá, cumplir con estos, digamos, con estos niveles de calidad en las distintas materias, en educación, en salud, en vivienda, en territorio, etcétera, pero no se casa con políticas públicas específicas. Y lo otro es que fortalece definitivamente el rol del Estado, pero salvo en seguridad social, en que se pasa a un sistema público, tanto en salud como en educación, como en cuidados. Existen estos sistemas nacionales que son integrados y que sí reconocen la participación de privados bajo, digamos, los términos que establezca la ley. Yo diría que ese es como el diseño en el Fondo Constitucional en materia de derechos sociales. Muchas gracias. Bueno, ahí hay un panorama general, podemos ir precisando cosas, pero a Rodrigo, Colombia tiene estas dos dimensiones desde acá, ¿no? Es cariño y es temor. Digo, por derechos sociales, esencialmente. Y Colombia ha estado muy presente en la discusión convencional, tanto para los promotores como para quienes han estado con críticas o con interrogantes sobre este tema.
En tu condición de especialista de derechos sociales, me gustaría en verdad dos cosas, ¿no? La primera es cómo tú ves el texto y segundo, de tu perspectiva, la retroalimentación, ¿no? Cómo el ejercicio del aprendizaje del proceso colombiano y particularmente esta tensión, ¿no? Derechos sociales y judicialización, como un factor de aprendizaje más que como un factor crítico. Eso. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos y agradezco a Espacio Público esta oportunidad de estar aquí en un momento histórico para Chile, que para hacer la semejanza con Colombia me recuerda el momento histórico que vivimos en 1989-90 cuando se transitó a la Constitución del 91. Yo era bastante más joven en la época, como se imaginará. Y yo creo que es parecido por varias razones, con enormes diferencias. Era una crisis muy fuerte y una idea de una sociedad bloqueada, con enormes demandas y con una constitución que bloqueaba los cambios, que era la Constitución del 86, con un mecanismo de reforma muy rígido. Y entonces se generan como mecanismos para encontrar en la idea de un acuerdo constituyente y en una nueva constitución un nuevo pacto social y político para Colombia. Como se dijo, ese pacto social y político, que es la Constitución del 91, no cambió mágicamente a Colombia, incluso vivimos momentos muy duros en los años 90, pero sí se convirtió gracias a que las decisiones constituyentes fundamentales que se tomaron fueron acertadas, se convirtió hoy en un marco jurídico y político que para los colombianos es súper fuerte. O sea, en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, que mantuvo su guerra contra la Constitución del 91, en un momento dado un líder de las FARC dijo, pues estamos haciendo la paz para que se cumpla la Constitución del 91. O sea, logramos eso, a pesar de todas las dificultades, es el marco en que los colombianos nos entendemos porque es un traje jurídico que nos sienta bien. Incluso con las protestas del año pasado, que fueron protestas tan duras como las de Chile, fue también un estallido social, nunca se dijo esto debe conducir a una nueva constitución, porque se dijo ese proceso ya lo hicimos y lo hicimos bien en la Constitución del 91. Y eso es como una primera idea, cuando hay momentos constituyentes y las posibilidades de rehacer un pacto social, eso uno no se lo reinventa después. Entonces uno debe encontrar si ese momento constituyente, como se dijo en el anterior panel, respondía a las grandes necesidades y a las grandes proyecciones de nuestras sociedades. Y yo creo que la Constitución, el proyecto de Constitución chilena, con problemas que uno pueda verle, globalmente responde. ¿Y por qué globalmente responde? Porque yo creo que tiene 8 decisiones constituyentes estructurales que yo creo que están en el origen de las protestas y las demandas. La primera, como ya se señaló, la idea de Estado social y democrático de derecho, que es una fórmula del constitucionalismo comparado, desarrollada en Europa, pero una fórmula más abstracta que muchos hemos adoptado, la Constitución colombiana la tiene, y esa fórmula tiene 2 cosas. La primera, fortalecer la democracia, y entonces el proyecto de Constitución lo que hace es desatar unas ataduras autoritarias de la Constitución del 80, lograr, como se discutió en el panel pasado, un mayor equilibrio regional, un mayor equilibrio de poderes. Y eso está muy bien, es un fortalecimiento de la democracia. Y lo segundo, la idea de Estado social, sin perder el Estado de Derecho, pero la idea de Estado social, o sea, que haya unas garantías y que se logre reducir la desigualdad extrema que tiene Chile, que solo le ganamos nosotros, que no es ningún mérito. Entonces, lograr reducir eso a través de una política más redistributiva y la garantía de derechos sociales. Entonces, ahí hay 2 decisiones constituyentes muy fuertes. La tercera es que eso está ligado a reconocer poblaciones discriminadas que requieren protecciones especiales. Entonces, la Constitución recoge lo que está en el derecho internacional sobre las poblaciones con discapacidad, los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes, los mecanismos especiales de protección. Ligado a eso está obviamente la población discriminada mayoritaria, que son las mujeres, y entonces esta es una constitución profundamente feminista, no solo por la idea de paridad, sino que yo creo que es de las primeras constituciones en el mundo que constitucionaliza el deber de que haya un sistema de cuidado. Ese es un aporte importantísimo. Entonces tiene como ese elemento fundamental.
Otras poblaciones profundamente discriminadas pues son los pueblos originarios. Y entonces la Constitución es una Constitución plurinacional, pero muy razonable, contrariamente a eso que se dice que esto va a fragmentar el país, etcétera. Creo que tiene los mecanismos que evitan eso. El mecanismo, por ejemplo, de que se consagra con firmeza la integridad territorial. La soberanía no está en las naciones, está en el pueblo de Chile. Hay mecanismos de unificación para que no sean justicias fragmentadas, sino la Corte Suprema unifica. Entonces tiene todos esos mecanismos. Finalmente es ese Estado regional del que se habló, autonómica, y lo último es una Constitución que profundiza los derechos ambientales. Introduce esa noción que a mí no me gusta mucho de derechos de la naturaleza, que es polémica, pero lo importante es que establece una nueva relación de la sociedad chilena con la naturaleza, y si uno entiende los orígenes de la protesta, yo creo que es el traje jurídico adecuado, y yo creo que eso es lo fundamental, más allá de los debates institucionales sobre cosas que se pueden ir ajustando progresivamente. Todas las constituciones se ajustan progresivamente, todas las constituciones generan polémicas. El mito, por ejemplo, de la Constitución norteamericana, se olvida que esa Constitución casi no se aprueba porque hubo un gran debate. Madison, Hamilton, Hay tuvieron que escribir el Federalista para que se aprobara en Nueva York y se aprobó en la Asamblea de Nueva York por 5 votos. Y luego tuvieron que introducir inmediatamente 10 enmiendas. O sea, la idea de que uno pueda aprobar una Constitución e inmediatamente hacerle los ajustes que surjan del debate es válida. Entonces yo creo que es un muy buen traje jurídico semejante al que tuvo Colombia y que yo creo que por eso la valoración es muy positiva. Ya en la segunda de los aprendizajes de Colombia, yo creo que en Colombia se pone un monstruo. Eso decían los franceses, uno se inventa un monstruo y después se asusta del monstruo, y el monstruo es como si consagrar derechos sociales es como que uno puede ir ante cualquier juez e inmediatamente pedir el derecho social máximo, y que eso es lo que sucede en Colombia. Entonces, que si se consagra el derecho a la vivienda, entonces yo voy donde el juez, presento el equivalente a una acción de amparo y me dan mi vivienda. No, eso no es así. La Constitución colombiana constitucionaliza los derechos sociales, da una justiciabilidad más fuerte que la chilena. A mí me parece que el modelo chileno se mueve en lo que llaman algunos autores en derecho comparado, hay como un constitucionalismo débil en términos de justicia constitucional, es más difícil la intervención de los jueces, pero la Constitución colombiana no es la que establece que todo derecho social es justiciable de manera individual en todos los casos. Hay casos en que sí, una vez hay los desarrollos legislativos, a veces los jueces corrigen los desarrollos legislativos, a veces lo hacen con mejor cuidado, a veces tienen decisiones desafortunadas, pero eso sucede con todos los derechos constitucionales. Y que eso ha producido un desequilibrio fiscal abrumador, no. Pero sí fue necesario introducir un criterio que es el principio de sostenibilidad fiscal, que en Colombia, como hubo gran debate, quedó no como un principio, sino como un criterio orientador de las políticas públicas, que muestra que uno puede tener un constitucionalismo social fuerte, con garantía sólida de los derechos sociales, que respete las competencias del legislador y que garantice estabilidad macroeconómica y estabilidad fiscal. Si hay un país que tiene estabilidad fiscal y macroeconómica en América Latina, es Colombia. Nosotros nos matamos, pero la macroeconomía funciona. Entonces, decir que Colombia generó la crisis por los derechos sociales y la catástrofe fiscal, pues no tiene ninguna evidencia sólida. Muchas gracias, Rodrigo. Para eso es útil las conversaciones, ¿no? Diluir miedos y mitos. Joan, solo que es un orgullo para nosotros que nos pueda acompañar. ¿Qué tal? Te quería preguntar, bueno, así como Colombia, el otro país como de referencia en nuestro debate constitucional es España, en el fondo, ¿no? No solo por el pacto del 78, sino que también por la crisis, el impacto de la crisis del 2008 en el estado de bienestar, ¿no? Desde tu perspectiva, desde la abrumadora cantidad de análisis y trabajo que tú has desarrollado, ¿cómo ves esta tensión, ¿no?, entre Estado social, derechos sociales, pero también la idea de los dilemas de implementación, ¿no?, dilemas de implementación progresiva y los criterios que uno debiera tener en consideración pensando, ¿no?, en la lógica del futuro del Estado de bienestar, algo que es inevitable ver en el texto del proyecto de nueva Constitución?
Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y saludos también a Verónica y a Rodrigo. Evidentemente voy a hablar más desde la perspectiva de un analista, por así decirlo, que no desde miembro de un gobierno. En este sentido, pues he tenido ocasión de mirar y de analizar el texto surgido del trabajo de los 155 personas que estuvieron en el proceso constituyente. Y realmente me parece un trabajo espléndido en el sentido de que ha sabido conducir al máximo nivel posible de actualización y de exigencia, digamos, todo el conjunto de derechos, ¿no?, que se han ido trabajando desde los lejanos años 1945, donde se establecieron las bases del estado de bienestar. Esa exigencia y ese nivel al mismo tiempo de voluntad de completar, ¿no?, de incorporar derechos de nueva generación como los derechos de naturaleza o como los elementos de cuidado, etcétera, hacen de este proyecto un proyecto que es muy, digamos, de vanguardia en relación con lo que es la práctica actual del panorama de derechos sociales en todo el mundo, ¿no? Esto tiene ventajas e inconvenientes. Tiene la ventaja de que al mismo tiempo muestra un horizonte muy claro hacia dónde se tiene que ir e incorpora los aprendizajes de muchos años de países que han digamos, de alguna manera evidenciado las carencias de sus declaraciones de derechos, pero al mismo tiempo tiene la parte más complicada, que es cómo se puede conseguir que este conjunto de vanguardia, exigente y muy novedoso en parte de este conjunto de derechos sean luego realmente implementables, exigibles y que puedan realmente llevarse a cabo, ¿no? Yo creo que ahí, de alguna manera, ese es un dilema que el texto constituyente no entra en él, ¿no?, sino lo que hace es situar, digamos, el panorama, ¿no?, de lo que sería lo deseable, ¿no? Y ahí viene todo un proceso mucho más complejo de correlación de fuerzas, de capacidad de implementación, de cómo trabajar esa relación difícil entre la lógica estatal y la lógica descentralizada. Chile tiene una tradición más bien centralista en su estructura estatal y, en cambio, digamos, la Constitución en su proyecto actual señala una lógica mucho más descentralizada. Y es evidente que el nivel de articulación entre derechos exige una cercanía que la lógica estatal no acostumbra a contemplar. Me intento explicar. Normalmente los problemas de la gente no están segmentados en forma de políticas, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta repetir, que es que la sociedad tiene problemas, la universidad departamentos, ¿no?, que es una forma de decir que tenemos una estructura de universidad muy segmentada en forma científica, pero que en realidad los problemas de la gente están mucho más mezclados, ¿no? Entonces, la estructura de derechos es una estructura de derechos segmentada, pero que en la práctica es mucho más compleja. Es decir, la gente no solamente tiene un problema de vivienda y un problema de agua y un problema de polución atmosférica, sino que está mezclado, ¿no? Entonces, esa capacidad de transversalidad, de integralidad, de articulación compleja de los problemas es muy difícil que se dé en una lógica en la cual la sociedad tiene problemas, la administración negociados, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuanto más bajas hacia un nivel de descentralización, más posible es articular en la práctica esos problemas, ¿no? Porque si no, la complejidad acaba digamos, bloqueando los procesos, ¿no? Y entonces se producen los conflictos. Es muy importante también, yo creo que en procesos de implementación de políticas, ser consciente de que la gente ha de formar parte de la definición del problema. No puede ser que tengamos una lógica jerárquica y patriarcal de definir los problemas y que pensemos que esa lógica jerárquica y patriarcal de definición de los problemas, por el simple hecho, no simple, pero por el mismo hecho de que lo proclamemos constitucionalmente, va a poderse implementar de manera real.
la complejidad, ¿no? La complejidad, que es algo inevitable en este tipo de temas, tiene que ser compartida y los expertos tienen que ser capaces de dialogar con las comunidades, y las comunidades, los expertos y los gestores tienen que ser capaces de buscar fórmulas para que esa proclamación de derechos pueda ser efectiva en la práctica, ¿no? Es decir, yo creo que el marco, digamos, que la Constitución, que el proyecto de Constitución, digamos, señala, es un marco extraordinario desde el punto de vista de proyección, pero al mismo tiempo, digamos, es muy exigente desde el punto de vista de la implementación. Y ese yo creo que es un punto central, ¿no? En el cual los elementos de carácter fiscal que antes se comentaban, los elementos comunitarios, los elementos de descentralización, la articulación entre por así decirlo, entre expertise y comunidad serán elementos clave, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, es una oportunidad evidente, ¿no? El hecho de poder realmente llevar a cabo con toda esa complejidad un proyecto tan ambicioso de presentación de derechos, ¿no? Muchas gracias, Iván. Yo creo que nos ha permitido esta primera aproximación ver como luces, sombras y desafíos, ¿no? Pero me quiero, Joan, acabar, dicho esto, es un desafío de implementación. Cuidado con la complejidad, hay una relación una relación inevitable entre comunidad, expertos y gestores. Mirado en esa perspectiva, ¿cómo tú ves, ejemplificando, nada más que ejemplificándolo, yo creo que en un derecho que yo creo que es uno de las ideas que están asociadas a la vanguardia, ¿no? en este proyecto, que tiene que ver con cuidado, ¿no? Teniendo esta aproximación de Joan, ¿cómo ves derecho a los cuidados precisamente como un articulador de solución próxima en problemas complejos? Mira, me gustó muchísimo lo que dijo Joan. Yo creo que tiene toda la razón en términos de los desafíos de la implementación, y yo agregaría algo a ese desafío. Yo creo que en Chile tenemos miedo a la participación ciudadana. Sentimos que tenemos que siempre tener como el control de lo que va a pasar, y es una idea de control que a mí me parece como un poco ingenua para los tiempos en que vivimos, sobre todo. El otro día estaba leyendo una entrevista al embajador de Suiza en Chile, que él además es una persona de derecha, pero la entrevista, cuando uno la leía en el contexto chileno, parecía que estuviera dando ideas como de izquierda. Radical de izquierda. Sí, y lo que más él enfatizaba y que a mí me pareció interesante era como la importancia desde el principio de incorporar la opinión de la comunidad en el diseño y en los procesos de implementación de las políticas públicas, porque le dijeron, esta nueva constitución establece muchas formas de participación, entonces ¿qué va a pasar? En el fondo como que se va a desordenar todo, y él dijo, no, al revés, o sea, más vale tener la participación desde el principio para identificar cuáles son las dificultades y en el fondo sumar a la gente a este proyecto de implementación, en este caso de las políticas públicas que van a bajar la Constitución. Y aquí el derecho al cuidado es muy interesante. Esta es otra de las características que tiene el reconocimiento de derechos en esta nueva Constitución, que tiene derechos nuevos que no se han reconocido, y entre ellos el derecho al cuidado, que yo diría que no es uno más. Este es digamos, de los ejes de la Constitución feminista. ¿En qué sentido? Y aquí aprovecho de hacer un homenaje a todas las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas. Está aquí Comunidad Mujer, está Alejandra Sepúlveda, que fue una de las grandes impulsoras del derecho al cuidado, junto con otras organizaciones. Y este no es un derecho más, esta es una manera distinta
distinta de entender el constitucionalismo. ¿Qué significa eso? El constitucionalismo del siglo XVIII, o sea, cuando se forman como las bases del constitucionalismo que después han ido como desarrollándose, ¿no es cierto?, y evolucionando, partía de un supuesto, digamos, declara la igual dignidad y la igualdad de todas las personas, pero partía de un supuesto de división sexual del trabajo, ¿no es cierto?, que eso no se cuestionó. Porque eso existía y quedó como se naturalizó. Entonces, todo lo que tenía que ver con lo constitucional, con la discusión de lo público, con la definición de cuáles eran nuestros pilares para, digamos, la organización del Estado, eso era lo que se consideraba ciudadanía. Por supuesto que no puede existir el mundo de lo público, del mundo de la política, no puede existir el mundo del trabajo, que está como entre medio entre lo público y lo privado, ¿no es cierto?, si es que no existen las condiciones para que la gente pueda trabajar, que se vista, que se coma, que se mejore cuando está enfermo, que se proteja cuando está... Entonces, todo ese trabajo de cuidado quedaba entregado al mundo de lo privado. Y en el mundo de lo privado, sin perjuicio de que también la autoridad estaba en el hombre, ¿no es cierto?, pero en el mundo de lo privado el trabajo estaba entregado a las mujeres, ¿no es cierto? Eso sigue siendo así hoy. El 68% del trabajo de cuidado en Chile lo hacen las mujeres, ¿no? Y el trabajo, y es un trabajo de cuidado directo, de cuidar a los niños, a los enfermos, etcétera, digamos, de dar de comer, de lavar, y de indirecto, de lavar, de limpiar, etcétera, ¿no? Y eso representa, o sea, y eso está probado también, hay estudios en el mundo, hay metodología, representa en Chile, también en un estudio de Comunidad Mujer, dice que el 22% del PIB es trabajo. Digamos, si hiciera una tasa de reemplazo, es trabajo gratuito de cuidado. Ahora, si eso implica que las personas que se encargan del trabajo de cuidado, que son mayoritariamente las mujeres, no pueden participar digamos, como es justo y como es necesario en el mundo del trabajo, en el mundo de la comunidad y en el mundo de la política. Entonces, eso no solo es injusto y de alguna manera le impide el desarrollo digamos, la posibilidad de ejercer en amplitud sus derechos, sino que además distorsiona la manera en que entendemos lo público y la economía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pareciera... digamos, si uno no visibiliza ese trabajo, las políticas públicas lo dan por hecho, es como un regalo, es como un subsidio, ¿me entiendes? Y si ese trabajo no se hace, si hay esa como hashtag huelga de mujeres, de alguna manera el Estado sí tendría que hacerse cargo de eso y los hombres tendrían que hacerse cargo del trabajo de cuidado. Hubo ahí un remesón con la pandemia en que eso quedó como muy en evidencia, ¿no es cierto? Entonces, al incorporar el derecho a cuidar y ser cuidados en la nueva Constitución, y no solo eso, al reconocer el trabajo doméstico y de cuidado y al decir tiene que estar contabilizado en las cuentas públicas, ¿qué significa eso? Que todo el diseño de políticas públicas, en el fondo, tiene que incorporar eso y tiene que, por ejemplo, cuando hay un bono en las pensiones para las mujeres, el bono por hijo, que es solo bono por hijo, ese pedacito de cuidado que representa el hijo, ¿no es cierto? Y se aumenta, eso no es un privilegio para las mujeres, esa es una manera limitada, ¿no es cierto?, de recompensar un trabajo que ha sido entregado gratuitamente, que ha sido un subsidio para todo el resto de la sociedad. Entonces, es una manera como es como enderezar el arbolito que está chueco, de alguna manera, ¿no? Es incorporar una parte que estaba completamente invisibilizada, que establecía una especie de subsidio enorme a la economía, que le hacía el trabajo al Estado, que ha permitido históricamente que los hombres desarrollen
todos unos aspectos de sus capacidades y que ha significado que las mujeres no han podido hacerlo, en el fondo, con todas las consecuencias que tiene eso en términos sociales, en términos de opresión, en términos de la manera de concebir, digamos, de la falta de igualdad, etc. Entonces es mucho más que un derecho nuevo en la Constitución. Es parte del pacto. Sí, es parte del pacto, es parte del pacto. Rodrigo, Joan señaló que en la articulación de derechos hay un elemento que es clave, que es la cercanía, ¿no? Y uno podría decir, a propósito de su intervención, que derechos sociales en buena parte depende de la calidad del Estado. Y por lo tanto de sus modelos de administración pública. Entonces, esto no es agua de mi cosecha, sino que esencialmente para mi gremio, sino que tiene que ver con... ¿Cuánto crees tú, esto mirando de la perspectiva de la experiencia de la judicialización del caso colombiano, provoca la tensión de tener administraciones públicas ineficaces, esta idea de no próximas, no eficaces o efectivas, y por lo tanto un mecanismo de solución judicial como alternativa a un modelo de prestaciones que no es cercano? No sé si me explico bien. Mirado desde esa perspectiva, en el fondo, la perspectiva de la experiencia colombiana, ¿cuánto de esa tensión refleja la judicialización como una consecuencia de esa falta de proximidad en la prestación? Yo creo que si uno, por recordar la expresión del jurista norteamericano Dworkin, toma en serio los derechos, incluyendo los derechos sociales, uno debe admitir que tiene que haber un grado de judicialización. Es decir, si un derecho es genuinamente un derecho, es algo de lo cual yo soy titular y que si no me lo satisfacen, yo debo tener algún mecanismo para acudir ante un juez imparcial y que ese juez imparcial diga hay una violación o no y hay un remedio judicial a esa violación. Yo creo que la idea fuerte de derecho constitucional implica un grado de judicialización. Pero eso no quiere decir que la judicialización sea la mejor vía para la realización de los derechos. Creo que eso ningún buen constitucionalista lo sostiene. Las mejores vías son en especial de derechos complejos que requieren sistemas administrativos, son las políticas públicas y, como se decía antes, con participación ciudadana, para que los propios ciudadanos que van a ser los beneficiarios de esas políticas públicas puedan dar su visión y participar hasta donde sea posible en la elaboración de esas políticas. El problema en donde en Colombia ha habido alta judicialización, y hay unas áreas donde ha habido alta judicialización, es cuando ha habido defectos profundos de la política pública y entonces la Corte Constitucional colombiana ha dicho eso no puede seguir así, el gobierno no está haciendo su tarea o las administraciones locales no están haciendo su tarea y yo intervengo. Y pongo dos ejemplos, uno muy clásico en derecho comparado, que es cuando los gobiernos no solucionan los problemas carcelarios, que incluyen tanto derechos civiles y políticos como derechos sociales, o sea, condiciones inhumanas en las cárceles. Y en muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos, ha habido tribunales que han dicho a estas personas tienen que garantizarles su dignidad, estas personas no se logran representar adecuadamente en el espacio político y por consiguiente yo, juez, intervengo en la línea de lo que tú decías, para que yo establezca unos estándares y yo le diga y usted, gobierno, lo solucione. Y el otro campo, que es un campo que se ha debatido mucho a nivel comparado en Colombia, es el tema de las personas, de los desplazados forzados por la violencia y el conflicto armado. Entonces la Corte Constitucional vio que estas personas vivían en unas situaciones dramáticas y que el gobierno no estaba respondiendo al dramatismo de esa situación, y entonces tomó una decisión estructural muy audaz, que fue decir, los desplazados viven en un estado de cosas inconstitucional y usted, gobierno, tiene que actuar. Pero la Corte Constitucional no le dijo al gobierno haga 1, 2, 3, 4.
sino le dijo, esas personas tienen estos derechos, usted dígame cómo va a solucionar la satisfacción de estos derechos, pero como usted no ha hecho la tarea en el pasado, yo voy a supervisar judicialmente con participación de la sociedad civil y de las organizaciones de desplazados. Y esa es una sentencia que ha durado muchos años, que ha mejorado la situación de los desplazados. No se ha salido de ese estado de cosas inconstitucional porque infortunadamente el conflicto armado ha seguido y siguen desplazamientos forzados en Colombia a pesar del acuerdo de paz, pero sí ha permitido una mejor política pública. Entonces uno tiene esa idea de que las personas piensan la judicialización es negativa porque los jueces se toman ellos la decisión de hacer la política pública, eso empobrece el debate democrático y eso lleva a decisiones inadecuadas. Lo que uno ve, por ejemplo, en esta sentencia de desplazados es lo contrario. La judicialización se hace necesaria por los defectos de la política pública, pero la judicialización, si está bien hecha, no conduce, si es un constitucionalismo suave, que no impone los remedios, sino le dice, estos son los estándares, autoridades actúen, permite que haya una mejor discusión democrática de las políticas públicas destinadas a satisfacer derechos sociales. El elemento ideal, digamos, en una democracia que funcione mejor, es un elemento en donde esos estándares están en la Constitución, en uno que otro caso los jueces lo recuerdan, pero todo se materializa en políticas públicas discutidas en los congresos y en el gobierno, aprobadas democráticamente, y los jueces lo único que hacen es satisfacer el derecho en casos concretos en esas políticas públicas diseñadas y corregir eventuales discriminaciones y disfunciones. Entonces, esa idea de que si uno reconoce derechos sociales le está entregando la política pública a los jueces, yo creo que es equivocada. Lo que está haciendo es que cuando haya defectos de política pública, una buena justicia constitucional pueda intervenir para señalar esos defectos y activar mecanismos de corrección. Gracias, Rodrigo. Joan, vuelvo contigo con una idea tuya, pero a propósito de lo que dice Verónica. Tu primera intervención destacaste las bondades del texto, pero también advertiste el desafío de implementación, en el fondo, ¿no? Las reformas son 50% lo que hace y su éxito se define en la implementación, pero Verónica no solo a propósito de derecho cuidado habla de eso, sino que habla de algo más profundo, creo yo, que es la idea de que que derecho a cuidado representa en el fondo un cambio de paradigma en la propia idea, cómo se define ese pacto en la Constitución. Mi pregunta, teniendo en consideración eso, ¿no? Lo que ha dicho Verónica, lo que tú ya señalaste, derechos sociales dependen en buena parte de tener mejor Estado, en el fondo, ¿no? La pregunta no es si más o menos Estado, es mejor tener mejor Estado. ¿Cuáles crees que son como los desafíos de gestión pública? Porque implica abordar, si entiendo bien del desafío que tú planteas, no hacer las cosas del mismo modo en que lo hemos venido haciendo. Es decir, no basta con declarar derechos, hay algo más, y ese algo más depende de esos desafíos de gestión pública y que en el fondo implican ya ciertos cambios de paradigma en el funcionamiento cotidiano del Estado. Sí, yo creo que lo que es muy importante es ver que este proceso tan significativo y tan importante que está haciendo Chile con el proceso constituyente es simultáneo con el cambio de época, ¿no? Estamos en un cambio de época, no estamos en una época de cambio solamente, ¿no? Es decir, que está transformándose todo, ¿no? Los sistemas de información, los sistemas de producción, las relaciones de información, los retos mundiales a los que estamos enfrentados. Es decir, estamos en momentos en los cuales, digamos, está en cuestión muchísimos de los paradigmas, ¿no? De los conceptos que hemos venido utilizando, ¿no? Hay una frase de Madeleine Albright, ¿no? Que decía, tenemos problemas del siglo XXI a los que nos enfrentamos con conceptos del siglo XX y con instrumentos del siglo XIX, ¿no? Que es una frase que resume de alguna manera por lo rotunda, ¿no? Este tipo de elementos que tú planteabas, ¿no? Luis, de qué Estado necesitamos, ¿no? Yo diría que la complejidad actual, ¿no? Nos obliga
Antes decía Verónica, ¿no? Tenemos tendencia en Chile a quererlo todo controlado, ¿no? Seguramente es imposible tenerlo todo controlado ahora, ¿no? Pero en cambio sí que el Estado tiene que tener cada vez más mejores sistemas de planificación, evaluación y de información, y en cambio dejar mucha más capacidad de decisión a las esferas, digamos, intermedias, regionales y locales, ¿no? No es casualidad, diría yo, que los estados a los cuales siempre nos queremos acercar cuando pensamos de los mejores estados del mundo son estados que tienen una descentralización muy alta, ¿no? Me refiero a los estados nórdicos o incluso Nueva Zelanda, por poner dos ejemplos tradicionales, ¿no? Y allí realmente el Estado lo que hace no es intentar tener controlado el proceso desde el principio hasta el fin, sino tener buen sistema de planificación, buenos sistemas de evaluación, de rendición de cuentas y sobre todo sistemas de información que permitan que la gente en los eslabones inferiores de la administración pueda tomar decisiones sin que esto implique grandes, digamos, desajustes, ¿no? Por lo tanto, este es un primer elemento, ¿no? Es decir, tener la sensación de que más descentralización no es contradictorio con mejor centralización, ¿no? Yo creo que este es un primer elemento que creo que quería recordar. Un segundo elemento es seguramente entender que los derechos no son solamente una exigencia de clientes hacia una administración. A veces la ciudadanía tiene tendencia a pensar que la proclamación de derechos esto le da una exigencia como de cliente, ¿no? Cuando en realidad, ¿no?, desde Hirschman sabemos pues, que esa lógica de cliente no funciona en la administración. Lo que ha de conseguir, o sea, cuando vas a una tienda y no te gusta lo que te venden en la tienda, en el supermercado, como decía Hirschman, te vas, ¿no? Exit. Pero en la administración no te puedes ir. ¿Qué es lo que decía Hirschman que tenemos que conseguir en la administración? Lo que decía antes Verónica, voice, ¿no? Participación. Tenemos que ser capaces de poder decir la nuestra. Por lo tanto, un nivel, digamos, de lógica no de cliente, sino de ciudadano, exige una mayor implicación de la gente en los procesos de implementación. Y esto es muy importante no solamente para poder ser exigentes, sino para ver las dificultades que estos procesos implican, ¿no? Y un tercer elemento, que yo creo que cada vez va a ser más importante también, es no confundir lo público con lo institucional. Es decir, lo público es aquello que somos capaces de gestionar de manera colectiva, a veces con la institución o a veces sin la institución, ¿no? O de manera combinada entre institución y comunidad, ¿no? Es decir, cómo logramos construir infraestructuras sociales que sean capaces de gestionar esa complejidad desde la cercanía y sean capaces de llevar a buen término esos buenos deseos que la Constitución implica, ¿no? Que es, en el fondo pues es una declaración de buenos deseos, cómo nos gustaría que fuera el mundo, ¿no? Pero luego hemos de ser capaces de poderlo llevar a la práctica, ¿no? Yo creo que esas son algunas líneas, ¿no? Que creo que sin decir que son soluciones mágicas, nos marcan caminos, ¿no? En los cuales, digamos, lo deseable no está reñido con lo complejo, con lo difícil, ¿no? Que es en el fondo lo que en todas partes estamos intentando conseguir, ¿no? Muchas gracias, Joan. Pero ¿tú cómo lo ves? Así, lo digo en los siguientes términos, ¿no? Lo digo desde la perspectiva, a propósito de lo que dice Joan, ¿no? ¿Dónde crees que están las brechas más allá del texto para cumplir, siguiendo como esos tres criterios a los cuales ha hecho referencia Joan? A ver, yo creo que tenemos tenemos muy poca experiencia en descentralización. Entonces, realmente, como efectivamente las políticas públicas necesitan tener una especie de retroalimentación permanente con los beneficiarios y beneficiarias de estos sistemas de provisión de derechos sociales. Ahí
probablemente puede haber un desajuste y va a ser un poco difícil, ¿no es cierto?, hacerlo. Creo que es un desafío precioso como sociedad que eso funcione, o sea, tratar de hacer que eso funcione. En segundo lugar, creo que es curiosa la sociedad civil chilena. Creo que hay mucho talento en la sociedad civil chilena, pero como sociedad, en general, tenemos dificultades para el diálogo. Yo siempre me llama la atención, sobre todo comparándolo con Argentina, comparándolo con Colombia, con países que uno diría que son parecidos a los nuestros. En Chile somos como metidos para adentro, entonces vamos como juntando la sensación de conflicto, rabia. Somos muy civilizados como en la superficie, y de repente tenemos estos estallidos así como impresionantes, ¿no? Las feministas decían en Argentina, todas las feministas han estado en la calle durante años, en Chile parecía como que no pasara nada, y de repente tenemos así una especie de revolución feminista que era así como tremenda. Entonces, como que no tenemos esa fluidez en el diálogo, porque hay algo cultural que le tememos al conflicto, hasta que el conflicto es una cosa espantosa y que es difícil controlarlo. Entonces, y nuestra reacción, yo diría así como el switch que tenemos, es a tratar de mantener el control, ¿no? Es que alguien en el que confiamos trate de controlar esto. Y yo creo que eso vamos a tener que realmente, como decía Joan, en los tiempos que vienen, tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, tenemos que aprender a vivir con el pluralismo, tenemos que aprender a vivir con que siempre hay un nivel de conflicto, y entonces, como, no sé, hacer un trabajo cultural, fortalecer a la sociedad civil en sus capacidades propositivas, ¿no es cierto?, y también fortalecer la capacidad de inclusión, digamos, porque hay grupos de sociedad civil que están como muy bien organizados, pero hay mucha gente que está fuera de esos canales de participación de sociedad civil, y yo creo que ahí se puede distorsionar también la participación ciudadana en relación a las políticas públicas. Entonces, no sé, fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil, inclusión en ese ámbito, aprender a vivir en la incertidumbre, crear canales de elaboración de los conflictos, aprender a vivir con pluralismo. Todo eso son desafíos. No tengo mucho que decir sobre cómo se hace. Por supuesto hay gente experta en esto también, y hay mucha inteligencia social en esto también, ¿no? O sea, no es solo expertos académicos, hay mucha inteligencia social en esto. Bueno, y yo creo que a mayor nivel de descentralización también tenemos, desde Espacio Público se ha trabajado mucho eso, tenemos unos desafíos tremendos en gestión pública y en control de la corrupción, por ejemplo, también, que mientras, digamos, más por supuesto, mientras más se descentralice, tenemos mucho más lugares donde mirar, ¿no es cierto? Y en eso me pareció muy bien lo que decía Joan, o sea, buenos sistemas de información, buenos sistemas de planificación, buenos sistemas de rendición de cuentas, desde arriba, en el fondo, pero la gestión y el diagnóstico y la operatividad de las políticas que estén a nivel más local. Gracias, Vero. Rodrigo, ¿y qué te gusta del texto que te gustaría llevarte a Colombia en derechos sociales? Yo creo que lo que dijo Verónica, el el derecho al cuidado y el sistema de cuidado. Creo que yo estoy totalmente de acuerdo que esa es una revolución en la comprensión del pacto social y una revolución en el pensamiento económico. Es incorporar al pensamiento económico algo que estaba invisibilizado y que entra a hacerse explícito y que genera unas transformaciones profundas en toda la sociedad. Creo que eso es de lo que yo vi en la cuestión, mucho más que los derechos de la naturaleza, que me parece polémico. Esto me parece, digamos, absolutamente crucial. Creo que es un gran avance. Un segundo avance muy fuerte, que puede parecer a veces antitécnico, pero no lo es que el capítulo de derechos no tiene subtítulos.
el capítulo de derechos son todos los derechos, como diciendo todos los derechos son iguales. No hay derechos de primera generación, no hay derechos de segunda generación, no hay derechos prestacionales, no hay derechos de abstención, sino que todos los derechos implican ciertas titularidades y frente a esas titularidades implican ciertas obligaciones del Estado, que son obligaciones semejantes, como señala Verónica, obligaciones de respeto, de protección, de cumplimiento. Todas tienen una cláusula de realidad, es decir, todas tienen esa idea de eso no llegan... porque también a veces hay esa imagen de que los únicos derechos costosos son los derechos sociales. Y yo creo que hay un muy buen libro de dos constitucionalistas norteamericanos, Cass Sunstein y Stephen Holmes, que se llama El costo de los derechos, que muestran que eso no es así, que todos los derechos cuestan y cuestan mucho, y por consiguiente los derechos deben ser tratados de la misma forma. Algunas cosas se pueden judicializar, otras no, pero todos requieren unas políticas públicas encaminadas a satisfacerlos. Lo tercero que me gusta mucho es que creo que a veces pudo dar la impresión de una constituyente caótica, pero el texto es muy coherente internamente. Es decir, por ejemplo, uno dice el tema de fortalecer la democracia, entonces implica un reequilibrio en el sistema de poderes, un fortalecimiento de la democracia local, y ese fortalecimiento de la democracia local, como ya han sido señalado, es un mecanismo que puede hacer más eficiente la satisfacción de los derechos sociales que en los países donde estos mejor se satisfacen, se hacen en lo local. Lo nacional juega una labor de coordinación, de supervisión, de información, de orientación, pero en lo local es donde se satisfacen mejor esos derechos. Entonces creo que tiene esos elementos. Y por último, creo que esa idea de lograr el tema el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en el marco de un Estado que preserva su integridad territorial, creo que logran, que es una apuesta que luego toca implementar y precisar, pero que creo que logran esa unidad en la diversidad que yo creo que es una apuesta muy fuerte de todas las sociedades contemporáneas. Entonces yo creo que tienen, como ya se dijo, una constitución del siglo XXI que de pronto logra para los problemas del siglo XXI soluciones del siglo XXI con instrumentos del siglo XXI. Muchas gracias, Rodrigo. Tu maleta hace algo cargada. Sí. Y para terminar, porque ya estamos un poco en nuestra última parte, ¿no? Pero de todo lo que has escuchado, todo lo que hemos conversado hasta acá, ¿cómo evitar las frustraciones en el fondo, ¿no? O sea, ¿cómo evitar la frustración de un proyecto constitucional que habla de futuro, que habla de promesas? Eso es un poco la idea que está también detrás de derechos sociales. De todo lo que hemos conversado, ¿qué te parece? ¿Cuál es el principal desafío de quienes participan del debate público, de las políticas públicas, para evitar frustraciones? Qué difícil. Seguramente al conseguir ese equilibrio nada fácil entre, por un lado, ser estar discutiendo y tener que discutir sobre la aprobación de una Constitución que es de vanguardia en estos momentos en todo el mundo, por la cantidad de derechos que recoge, por lo ambiciosa que es, y al mismo tiempo ser capaz de entender que eso exige muchos cambios posteriores, es decir, que la Constitución no va a resolver los problemas el día siguiente de que va a ser aprobada en el caso de que se apruebe, sino que exige muchas cosas, ¿no? Yo diría que independientemente uno de los grandes aciertos del proyecto de Constitución es la incorporación del derecho de la naturaleza, ¿no? Y es al mismo tiempo una de sus grandes complejidades, ¿no? Pero ¿por qué digo que es un gran acierto? Porque a diferencia de lo que se hizo durante el siglo XVIII y el siglo XIX, donde separamos la naturaleza de nuestra realidad, ¿no? Es decir, nosotros, los humanos, éramos capaces de explotar esa naturaleza de manera independiente, no formábamos parte de ella.
el hecho de incorporar la naturaleza como un elemento constitutivo de nuestra realidad, ¿no? Con esa hipótesis un poco difícil de entender, que es que la naturaleza tiene derechos, eso que es complicado porque no viene de nuestra lógica racional, digamos, del siglo de las luces, en cambio sí que nos conecta con lo que antes decía también Rodrigo, que es con esa tradición que la Constitución reconoce bien, que es la tradición de los pueblos originarios, donde ellos precisamente su tradición es la tradición de una relación unívoca entre comunidad y naturaleza, ¿no? Y eso yo creo que es importantísimo, ¿no? De la misma manera que lo es el tema de cuidados, porque logra, digamos, de alguna manera avanzar en esa ruptura que se produjo entre lógicas productivas y reproductivas, ¿no? Que es otro de los grandes, digamos, problemas que se surgió durante la fase de revolución industrial, ¿no? Y que en cambio anteriormente estaba planteada de otra manera, ¿no? Yo creo que esos son dos elementos importantísimos, ¿no? que requieren mucho esfuerzo, pero que en cambio son de una profundidad estratégica espectacular, ¿no? Y en ese sentido yo diría que ahí es donde hay un poco evidentemente podríamos decir estos son los elementos más de vanguardia, y luego hay muchos otros que son mucho más concretos y que tienen que ver con la sanidad, evidentemente, con la educación, y de eso no hemos entrado porque forma parte, digamos, de lo que consideramos un núcleo básico, ¿no? Y a veces pues no está tan claro que esto esté asegurado, ¿no? Pero yo diría que el reto de saber combinar, ¿no?, aquello que forma parte de las necesidades básicas, ¿no?, que es la salud y la autonomía vinculada a la educación y a la cultura, con aquellos aspectos más de fondo, ¿no?, que son los que logran, digamos, o lo que intentan, digamos, resolver o encarar mejor esos vínculos entre hombres y mujeres, entre familia, cuidados y etcétera, y ese elemento tan importante ahora como es la relación con la naturaleza, son elementos para mí básicos, ¿no? Y yo en ese sentido diría que Chile en este sentido está en la vanguardia en estos momentos de los debates que se están produciendo en muchas partes del mundo, ¿no? Yo incorporaría ahí también, si queréis, para añadir más leña al fuego, el tema de los cambios neurotecnológicos, ¿no?, que también Chile ha incorporado algunos elementos de este tipo, ¿no?, que van a ser también elementos muy importantes. Muchas gracias. Sí. En el tema de derechos sociales hay algo que a veces se olvida, que es la capacidad que tiene la incorporación de derechos sociales para permitirle al Estado hacer cosas que si los derechos sociales no estuvieran no podría hacer. Y eso suena muy obvio, pero no lo es. Miren, una constitución sin derechos sociales como la de Estados Unidos, todo el lío que han tenido para construir un sistema de salud universal y todos los cuestionamientos constitucionales que se le hicieron al Obamacare diciendo que eso viola la libertad económica, el derecho de propiedad privada, etcétera. Y en la medida en que uno incorpora derechos sociales, no solo le establece al Estado obligaciones de hacer o prohibiciones, sino le establece autorizaciones. Como existe el derecho social, el Estado puede hacer eso. Yo creo que eso a veces se olvida, pero lo que yo entiendo es que ese es uno de los grandes bloqueos de la Constitución de 1980 de Chile, que hay cosas que le impide hacer a los gobiernos progresistas que llegan y en esa medida bloquea la democracia. Entonces me parece que uno de los grandes adquiridos de este proyecto constitucional es desbloquear la democracia en favor de los derechos sociales. Y yo creo que esa es una promesa. A lo que hablabas de frustraciones, si eso se frustra o no va a depender de la ciudadanía de mañana, pero la Constitución abre la vía. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos por esta conversación. Yo me hubiera quedado muchísimo rato acá, pero yo diría 3 ideas, fuerza creo que se han discutido, o 3 elementos, ¿no? Comunidad, aspectos y gestores, ha dicho Iván, y lo público, no solo lo institucional. En el desafío de la implementación, en buena parte está el éxito de lo que viene hacia adelante. Así que a nombre de Espacio Público,
Vamos a hacer un regalo a quienes nos han invitado. Buscaremos la manera de hacérselo llegar. Y ahora vamos a dar un paso al panel Hablemos de Plurinacionalidad y sus alcances, que estará moderado por Dani Jaimovich, que es académico y director del doctorado en Economía de la Universidad de Talca y también director de Espacio Público. Muchas gracias. Gracias, Joan.